Solución inmerecida, pero realmente sí soy médico rehabilitador y realmente pues la medicina de rehabilitación en los países subdesarrollados pues a veces es un poquito ficción porque somos desconocidos. La gente piensa que los pacientes van a fisioterapia y que realmente pues la rehabilitación es como los combos de McDonald's con papas, refresco agrandado y bueno, que si lo quieren con papas pequeñas, con papas chiquitas, papas grandes o medianas. Bueno, decía un gran profesor mío que la rehabilitación es comida a la carta, no es combo de comida rápida, y que definitivamente si usted quiere tener resultados funcionales en sus pacientes, pues usted no puede implementar siempre las mismas técnicas, tiene que tener conocimiento biomecánico de todo eso. La sociedad puso en mis manos un poquito hablarles sobre los avances en la rehabilitación de la lesión medular traumática. Y realmente estos fueron cuando yo hacía la residencia de medicina física y rehabilitación, una de las especialidades que tipificaba al buen fisiatra era manejar bien una lesión medular de un paciente y lograr que estos pacientes lograran caminar de nuevo o lograran readaptarse a una realidad con máxima funcionalidad. Cuando llegué a la República Dominicana se me quitó la gana de verlo porque realmente era muy frustrante ver estos pacientes y ver la atención que le daba el sistema de salud de la República Dominicana a estos pacientes, pero aún todavía veo a esos pacientes con muchas esperanzas. No tengo ningún conflicto de interés para dictar esta conferencia. Siempre les digo a todos los médicos, colegas, que la mejor discapacidad es la que no ocurre. Realmente la rehabilitación de los pacientes comienza en el hospital, comienza en la cama del paciente que se discapacita por una lesión traumática. Porque cuando ya esa discapacidad que no es atendida a tiempo, donde el paciente no recibe la atención de rehabilitación a tiempo, pues definitivamente a tiempo y de calidad, pues no hay nada que hacer. El contenido de la conferencia va a ser un poquito hablar de la tipificación del paciente en la República Dominicana. Esto fue un pequeño trabajo que hicimos de tipificación del paciente. Cuando yo empecé a trabajar en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, en primera instancia, cuando comencé mi carrera, pues yo quería saber cuáles eran los pacientes de lesión medular que me iban a llegar, cuál era la tipificación de este paciente, y hice una revisión de un año de la clínica de lesión medular y para ver cuáles eran estos pacientes. Luego vamos a hablar un poquito de la rehabilitación, vamos a hablar de las perspectivas de avance sobre los dispositivos robóticos para caminar, los estimuladores medulares y otras perspectivas futuras para la rehabilitación. En este estudio que hicimos en el 2007 fue básicamente tomando un año de la lesión de pacientes con lesión medular en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Me llamó mucho la atención de inicio que la población de todo un año de lesión medular en la clínica de lesión medular, o sea, donde se atienden los casos complejos de lesión medular, era de 55 pacientes. Lo que nos dice que la clínica de lesión medular de la Asociación Dominicana de Rehabilitación pues veía un poquito más de un paciente a la semana con lesión medular. Y yo me preguntaba, viendo las estadísticas de lesiones medulares, accidentes de tránsito, ¿qué pasaba con esos pacientes generalmente en la rehabilitación? Y me daba cuenta de que realmente muchos de esos pacientes terminaban con una masajista, con un técnico en terapia física en la casa, probablemente, y su estatus funcional probablemente no avanzaba. Y obviamente mucha gente que necesitaba el servicio especializado de una clínica de lesión medular que atendiera las necesidades funcionales de los pacientes, pues no asistía. Y otros hospitales que tenían una alta incidencia de trauma no tenían una clínica de lesión medular en la República Dominicana y todavía no la tienen. Y eso es muy penoso. Entonces, estos pacientes eran referidos de múltiples centros de Santo Domingo y diferentes puntos de la República Dominicana a esa clínica de lesión medular. 45 de estos pacientes eran masculinos y 15 pacientes eran del género femenino. La mayoría de los pacientes estaban en edad productiva entre los 20 y 39 años en esa época.
aunque sí se sabe que mundialmente, por la expectativa de vida, la edad de lesión medular ahora ha aumentado un poquito y se habla de hasta incluso 40 años en otros países, pero en esa época la caracterización era de entre 20 y 39 años la mayor incidencia. Pues obviamente el nivel de instrucción era nivel básico, tenía aproximadamente un 36% y pues la educación media 43.6%. Las causas de lesión medular, increíblemente, tomando en cuenta que este es un país de muchos accidentes de tránsito y obviamente esta es una muestra pequeña de pacientes, con 55 pacientes, la causa más común de consulta eran los pacientes que habían tenido heridas por arma de fuego y esa era la mayor, aproximadamente un 45% de los pacientes que asistían a esa clínica de lesión medular eran de ese tipo. Si lo comparamos con las estadísticas en Estados Unidos, pues vemos que los accidentes por vehículo de motor, pues obviamente son los que ocupan el primer lugar, o sea que eso contrarresta contra la estadística mundial. 41 de esos pacientes eran del nivel torácico, 5 pacientes eran de nivel lumbar y 7 pacientes eran de niveles cervicales. Habían otros 2 pacientes que fueron revisados en el estudio que no tenían una data adecuada. De todos estos pacientes, la tipificación era básicamente que habían esos 5 habían 2 que eran completas y 3 eran incompletas en el nivel lumbar y pues habían básicamente 27 de los niveles torácicos eran completos y 13 eran incompletos. O sea que un 83% de la población en ese año tenía lo que se llamaba una paraplegia y un 12.7% tenía pues una tetraplegia. Y obviamente cuando estamos hablando de funcionalidad de estos pacientes y poder establecer un pronóstico funcional de estos pacientes, el médico rehabilitador, el equipo de rehabilitación que está compuesto por un médico rehabilitador, un terapeuta físico, terapeuta ocupacional, la parte del equipo de salud mental, la parte del equipo nutricional, pues debe de trabajar desde el inicio con estos pacientes para poder llevar lo que se llama un récord funcional de ese paciente y obviamente también lograr llevar un entendimiento con el equipo quirúrgico o el equipo de neurólogos sobre cuál es el nivel de la escala de Asia y obviamente ir estandarizando las medidas con las cuales se va a medir la funcionalidad de ese paciente durante toda su recuperación funcional. Y obviamente no voy yo a darle una clase de cuáles son las capacidades funcionales que tiene cada nivel, pero ustedes saben que un paciente para poder caminar necesita tener por lo menos un nivel L1 y que para esas aspiraciones necesitamos lograr eso. Y ese nivel L1 es cuando hablamos del nivel neurológico de la escala de Asia y obviamente tenemos que determinar en muchos de los y tiene que tener movimientos residuales en muchas de las otras de los músculos claves. Entonces es importante pues básicamente entender esa tipificación funcional, porque para rehabilitar un paciente con una lesión medular hay que tener básicamente y tener éxito, hay que iniciar la rehabilitación tan pronto como el paciente está estable hemodinámicamente. El equipo de rehabilitación debe estar trabajando con ese paciente. El paciente tiene que tener el apoyo psicológico temprano, como dije, el apoyo nutricional temprano, tiene que tipificarse tempranamente el paciente con la escala de Asia, inmediatamente pues pase de etapa medular. Las pruebas funcionales continuas deben hacerse, pruebas funcionales de cierre del puño, fuerza de tronco, control de tronco, la parte de fuerza muscular. Y obviamente esas pruebas que elegimos con estos pacientes deben ser estandarizadas durante todo el trayecto. Usar profesionales de rehabilitación con visión de trabajo en equipo. No podemos usar un terapeuta ocupacional que no conozca al fisiatra, que no conozca al terapeuta físico, que no conozca al terapeuta de la deglución si fuera necesario. No podemos utilizar un equipo que esté disperso. El equipo tiene que verse y
y tiene que trazar estadísticas de recuperación, estrategias de recuperación en estos pacientes. Y obviamente era lo que decía, la rehabilitación es a la carta, no es un combo de comida rápida. Cuando nosotros vemos estos pacientes en un parque haciendo deporte, vemos cómo hay países que tienen equipos de personas con lesión medular o con en silla de ruedas, de parálisis, que pueden hacer deporte, pueden ser muy funcionales, pues nos hacemos la imagen de que esto es así desde que el paciente termina la cirugía de compresión y que no pasa nada en ese trayecto. Bueno, un paciente en rehabilitación temprana empieza en un proceso de verticalización temprana para que la parte hemodinámica se estabilice, luego eso se va haciendo progresivo hasta que el paciente tolere esa bipedestación y obviamente el equipo de rehabilitación va haciendo movimientos funcionales de todas las articulaciones, de todas las partes que tienen movimientos residuales para potenciar. Y obviamente esto puede migrar a que el paciente empiece con entrenamiento suspensorio de la marcha, que el paciente pueda tener una tipificación funcional que sea favorable para caminar o para tener una silla de ruedas de X tipo, porque mucha gente no entiende todavía en nuestros países subdesarrollados que las sillas de ruedas se prescriben igualito que se prescribe un medicamento para un paciente y que realmente hay que tomar medidas y que son hechas las medidas del paciente y que muchos de los pacientes que vemos con escaras y problemas de cicatrización de heridas por punto de presión, nos damos cuenta de que realmente tienen aditamentos o de ayudas, tanto o para caminar o para sentarse, que no están hechos para su medida, o sea, que no están ergonómicamente listos para estos pacientes. Y todo esto es parte del proceso de rehabilitación. Y también mitigar las complicaciones, la vejiga neurogénica, las complicaciones respiratorias que tienen los pacientes con lesión medular, tienen que ser tomadas en cuenta y eso es ampliamente importante. ¿Cuáles son los avances importantes que hemos tenido en la tecnología para hacer que estos pacientes logren mejoría funcional? Bueno, la tecnología de silla de ruedas ha mejorado mucho, la estimulación eléctrica funcional ha sido muy útil para que los músculos residuales reciban potenciación y obviamente puedan ser funcionalmente más importantes. La deambulación con peso corporal descargado parcialmente es importante y los Walkobots, que son esos exoesqueletos que ustedes ven en la televisión. Un minuto. Okay. Para la marcha normal de un ser humano, pues obviamente tiene mucho... la marcha de una persona que no tiene una lesión medular tiene 9 componentes a tomar en cuenta, que van desde balance hasta la capacidad aeróbica. De estos 9 componentes, el paciente con una lesión medular tiene 6 que están comprometidos. Y nosotros tenemos que tomar esos 6 factores de forma muy importante. Aquí solamente quería enseñarles los dispositivos de ayuda de la marcha, básicamente para demostrarle que los pacientes que tienen capacidad de musculatura residual pueden activar la corteza motora frontal cuando están caminando en estos dispositivos y obviamente está asociado con alguna recuperación. La otra parte es que para nosotros poder poner a estos pacientes en un caminador biónico, como le dicen, o esqueleto, debemos utilizar una electromiografía donde se pueda ver una respuesta motora de los músculos como el iliozoa, como el tibial anterior y todos los músculos involucrados en la marcha de los pacientes. Y obviamente hay un training involucrado de 28 semanas de rehabilitación, ya sea en la casa o en un centro de rehabilitación, para poder lograr que estos pacientes puedan utilizar un exoesqueleto como lo que ustedes ven en los videos que salen muy bonitos en la cosa. Quisiera presentarles muchas cosas más, tengo muy poco tiempo, pero realmente una de las cosas que adolece la medicina en la República Dominicana en la parte transdisciplinaria es de las medidas funcionales. Tenemos que medir nuestros resultados tanto en el tiempo de cirugía como en el tiempo de rehabilitación y tenemos que mantener una comunicación con los departamentos de rehabilitación. Este trabajo pues obviamente demuestra que mucho de eso se puede hacer para poder mejorar y beneficiar a los pacientes. Aquí, por último ya, los 3 slides últimos, ¿qué se está investigando? Se está investigando muchísimas cosas en trial.gov, ustedes pueden ver, evaluar la seguridad del trasplante intratecal de células madre en estos pacientes, expandidas, se están haciendo
muchos estudios sobre eso, vinculado también con rehabilitación. Se está evaluando la estimulación transcutánea eléctrica para estimular músculos residuales y ver cómo esto puede favorecer el uso de exoesqueletos en la lesión medular. Y se está investigando, pues obviamente, cuál es el resultado y cuál es la estandarización para el uso de estos dispositivos exoesqueléticos que todavía no están bien comprendidos. De hecho, cuando yo estaba en el hospital de veteranos en Puerto Rico, veíamos a algunos de estos pacientes que estaban haciendo los primeros intentos con los exoesqueletos con úlcera de presión por el uso de esos exoesqueletos. O sea que la parte de medir bien y de saber quién lo puede utilizar, pues es muy importante. Les agradezco muchísimo, me hubiese gustado poderles explicar un poquito más, pero esta es la parte. Perfecto. Gracias, Marcos.